Buenos días. Hoy tenemos un programa especial en College 360. Hoy vamos a hablar de la historia de la NCAA, de cenicientas, de tiros milagrosos, tiros libres fallados en el último minuto y gloria en el último segundo. Vamos a hablar sobre la ACC de los 80 y específicamente sobre el título nacional de North Carolina State en 1983. Pero, sobre todo, hoy vamos a hablar de una figura cuyo legado sigue aún vigente. Un luchador, un ganador. Hoy vamos a hablar de un entrenador cuya influencia y ayuda persiste a día de hoy. Un ejemplo para muchos, incluidos los fundadores y colaboradores de este canal. Hoy, por fin, en College 360, nos toca hablar de Jim Valvano. Ya sabéis, don't give up, don't ever give up. To me, there are three things we all should do every day. If we do this every day of our life, you're going to have, what a wonderful, number one is laugh. You should laugh every day. Number two is think. You should spend some time in thought. And number three is you should have your emotions moved to tears. Could be happiness or joy. But think about it. If you laugh, you think, and you cry, that's a full day. That's a heck of a day. Bueno, pues ya estamos aquí, Tony, con un programa especial del campus. Lo hemos hecho un poquito especial porque hoy vamos a hablar del título de North Carolina State en 1983 y, evidentemente, vamos a hablar muchísimo de la figura de Jim Valvano. Así que, lo primero de todo, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jairo, ¿qué tal? Pues genial, ¿no? Ante tal evento, ¿no? Y momento especial, merece un programa especial, ¿no? Todo lo que rodea a esa North Carolina State, a la figura de Jim Valvano en especial, va más allá de esto, la verdad. Yo creo que es una historia digna de ser contada. Por eso, ¿no? Porque va más allá de un simple deporte, un simple partido, un campeonato. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? de empezar a comentar acerca de todo esto. Muy bien, pues a ver, para explicar a la gente, en realidad el programa de hoy viene a consecuencia, ¿no? de ese primer programa que hicimos del campus hace unas semanas, cuando hablamos de cine y baloncesto universitario. Y Tony y yo pues nos planteamos también, bueno, vamos, ¿por qué no hacemos algo de documentales, no? La ESPN tiene muchos de ellos y evidentemente el primero que surgió fue el documental de la ESPN, Survive and Advance, que cuenta la historia de esta North Carolina State de 1983. Que, por cierto, Tony, yo he leído por ahí que hay muchos medios americanos que todavía la consideran la mayor, digamos, machada de la historia de la NCAA. Ahora iremos a más detalle, pero simplemente para poner a la gente en, digamos, en contexto, ¿no? De lo que hizo ese equipo, esos Wolfpack, que realmente nadie se imaginaba que pudiesen ganar. Tony, ¿por dónde quieres empezar? Supongo que empezaremos por el documental, ¿no? Que le invitamos a todo el mundo a ver, evidentemente, Survive and Advance. Si no me equivoco, está en Disney Plus para ver, como Sí, muchos correcto. otros documentales de la ESPN. Y bueno, son 100 minutos de documental que tanto tú como yo nos hemos visto hace poco para preparar este programa, pero claro, nos lo hemos visto unas cuantas veces más también en épocas pasadas. Y lo primero que quería decir, de primeras, antes de entrar en detalle, Tony, que no sé si te pasa a ti, yo cada vez que lo veo me sigue emocionando, macho. Lo puedo ver 28 veces y al final siempre acabo con, sobre todo en los últimos minutos, con media lagrimita ahí diciendo, joder, qué pena me da, macho. Sí, el documental es una delicia. Insisto y recalco en lo que acabo de decir, ¿no? Es una delicia porque va mucho más allá del deporte, ¿no? Es una lección de vida desde el principio del documental, que ya empieza con toque dramático hasta el final, ¿no? Y yo creo que le dan ese efecto porque al final son los propios protagonistas los que te van contando la historia y es una historia con unos protagonistas muy alejados del glamour deportivo. No es como si te cuenta, no sé, jugadores de los Lakers de un título, pero bueno, al final estamos hablando de su mayoría de deportistas multimillonarios famosos con los que a lo mejor no nos vemos tan identificados. Lo están contando un grupo de jugadores de la clase obrera, se podría decir, lejos del mega estrellato.
en una época en la cual la SEC era el salvaje oeste, nunca mejor dicho. Y bueno, pues al final te llega y te toca la fibra por eso, ¿no? Porque es una historia que con la cual hemos verificado en diferentes matices. Si quieres empezamos un poquito por la historia, porque hay cosas que yo creo que es interesante que el documental nos hace ver. Pero claro, North Carolina State era una universidad que a principios de los 80, antes de entrar en la figura de Balbano incluso, hay mucha gente, yo el primero también, yo sin saber bien la historia de North Carolina State siempre pensé, a ver, es un equipo de la ACC, ¿cómo se puede considerar que esta es la mayor machada de la historia? O sea, que no es yo qué sé, un equipo de una conferencia baja. El North Carolina State, de hecho, gana el título, si no me equivoco, creo que fue en el 1974, 9 años antes. O sea, que era un equipo, era una universidad con cierto pedigrí. Pero sí que es cierto que, digamos, la ACC por aquel entonces, sobre todo a principios de los 80, se convierte principalmente no sé cómo lo voy a decir, los grandes dominadores básicamente eran North Carolina, la North Carolina de Dean Smith, y aparecía por ahí Ralph Sampson, el pívot gigantón de Virginia, porque claro, por esa época todavía Duke, coach que llega el mismo año que Jim Valvano a North Carolina State, en 1980, si no me equivoco. Y claro, digamos que los grandes dominadores eran Virginia y North Carolina. North Carolina State ya había cogido, digamos, la etiqueta de hermano, no quiero decir pobre porque no tiene nada que ver económico, pero en cuanto a éxito o glamour, como has dicho antes, hermano pequeño, ¿no? de North Carolina. Y bueno, el documental nos empieza a contar, Tony, y quizás te dejo hablar a ti un poquito. Empieza sobre todo al principio hablando de los jugadores, ¿no? Antes de incluso Jim Valvano, empieza a hablar del reclutamiento de jugadores que luego serían clave para este equipo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo empieza con la triste noticia, ¿no? Del 2011 del fallecimiento de uno de los que fue jugadores claves de este equipo, de Lorenzo Charles. Y empieza un poco con, bueno, dentro de esa plantilla de veteranos, de exjugadores, les entra un poco el miedo, ¿no? De decir, como sigamos así, nos vamos a reunir solo de funeral en funeral. Entonces, que es una frase que dicen, sí. Exacto, entonces deciden, pues bueno, por lo menos una vez al año, poder reunirse todos, rememorar aquellos días de vinos y rosas, ¿no? Que se suele decir. Y sí, comienzan un poco con el reclutamiento y de jugadores, entre ellos, por ejemplo, pues para el público más general recordarán la llegada de Pau Gasol a Memphis, su primer entrenador, Sidney Lowe, es uno de esos jugadores que va a clave en este equipo. Y a partir de ahí se empieza a conformar un equipo, venía junto del mismo instituto que su compañero, no recuerdo, me sale el nombre ahora. De Derek Wittenberg venían de Lematha High School, ¿no? Creo que se llama de Matha High School, sí. En Maryland. Exacto. Y justo cuando llegan, bueno, pues hay un cambio de entrenador en Carolina State, habría reclutado un entrenador, resulta que el entrenador y bueno, pues ellos tenían mucha fe en que su entrenador era de los candidatos, su entrenador de instituto era su candidato a ocupar ese puesto en el banquillo, pero realmente, pues declina la oferta este entrenador. ¿Y a quién llaman? Pues desde Nueva York llegará un italiano un tanto fanfarrón, muy dicharachero, que desde el primer momento ya está llamando todos los focos, que desde el primer momento ya llama la atención muchísimo, como otro que Jim Valvano. Exacto. Que viene Jim Valvano, que si quieres para aquí podemos entrar un poco en su historia. Jim Valvano, en realidad, su alma mater es Rutgers University. Él, de hecho, es jugador en Rutgers. Cuando se gradúa, él no es jugador profesional de baloncesto. Jim Valvano se convierte en asistente de Rutgers, luego se convierte en entrenador de Rutgers y entrenador de Iona. Y de hecho es ese paso, ¿no? De Iona a North Carolina State, pues bueno, el que le da la visibilidad a nivel nacional. Hay cosas muy interesantes aquí, Tony,
porque supongo que luego lo hablaremos, ¿no? También la emotividad y la amistad, sobre todo en sus últimos meses, que le une a Coach K, a Mike Krzyzewski, difícil pronunciarlo siempre, Coach K para todos nosotros. Pero claro, es que ellos ambos llegan en el mismo año a la ACC, a Duke y a North Carolina State, y para que tengamos una idea, Jim Valvano llega con muy buen récord en Iona. De hecho, creo que es en la temporada del 80 o el 81, cuando llega Jim Valvano, el campeón nacional es Louisville, y el último equipo que le ganó esa Louisville fue la Iona de Jim Valvano. O sea, que es un entrenador con ya, aparte de su personalidad, que es lo que tú dices, además, con raíces italianas, pero que no las esconde. O sea, esto es como yo aquí en el Reino Unido. Yo llevo 12 años aquí y el acento es el mismo. O sea, no lo he cambiado. Y llega a la ACC y, por ejemplo, tenía una imagen como entrenador, en teoría, con más futuro que Coach K. Que ya hablaremos otro día, a lo mejor ya entramos a hablar de Coach K. Que claro, Coach K llega a Duke haciendo un récord negativo en Army. La apuesta de Duke, telita, telita. Pero sí, Jim Valvano llega a North Carolina State y básicamente pues tiene el equipo, ¿no? que había formado el antiguo entrenador, que de hecho se marcha a Florida. No recuerdo ahora su nombre, pero se van al 80 a Florida. Y bueno, creo que los 2 primeros años, ¿no? Si no me equivoco, Tony, creo que el equipo llega a un NEAT o algo por el estilo y a una primera ronda del Madness, pero caen en primera ronda y básicamente se plantan en la temporada 82-83 como última oportunidad para, sobre todo los seniors, que eran Sidney Lowe, Derek Wittenberg y Thad Bailey. Y probablemente, no sé si Jim Valvano lo pensaría igual, tal vez como una de las mejores o pocas posibilidades de Jim Valvano de poder hacer algo grande, realmente. Pero bueno, la temporada realmente no empieza bien, ¿no? No empieza bien. Bueno, destacar una cosa de Jim Valvano para que cojamos la esencia de lo que de su modo de ser. Cuando llega a North Carolina State, una de las primeras cosas que empieza a hacer en los entrenamientos es practicar el corte de red de canasta para cuando van en el título. Los jugadores se quedan locos. En plan, este tío no... O sea, ¿dónde se cree que ha venido, no? ¿Qué se cree que vamos a conseguir? Es una forma de ir mentalizándoles, de ir creándoles una mentalidad de ganadores, de verse en esa situación, que de hecho luego cuando consiguen ganar dicen, claro, es que nos había preparado para eso desde el primer minuto, ¿no? Entonces, un poco para captar la esencia del tipo de persona tan fuera del entrenador común del mundo NCAA de los 80. Pues, de hecho, el propio Krzyzewski decía que no le caía bien al principio y no caía bien en el entorno de entrenadores más conservadores, digamos. Era un poco, pues, parecía que era ¿dónde viene este tío que no pinta nada aquí, ¿no? Un poco en cuanto a comportamiento, en cuanto a forma de... obviamente acabará callando bocas y acabará finalmente, pues, es la típica persona que por narices al final cae bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la esencia de Valvano. Como bien dice Jairo, al principio, las 2 primeras temporadas no consigue buenos éxitos deportivos y en esta tercera tampoco empieza bien. Sufren varias derrotas. De hecho, no empiezan ni siquiera, obviamente, vamos a ver un poco de analytics, no están ni siquiera rankeados a principio de temporada. Nadie cuenta con ellos para ningún tipo de plan de postemporada. Y comienza encima sufre la lesión de Wittenberg, por ejemplo, que era una pieza muy importante para el equipo. Pero Valvano iba más allá del nivel táctico, por ejemplo, iba más a lo mental al jugador. Consigue crear una química de equipo y consigue hablar con ciertos jugadores a vez, con Sidney Lowe, con Bailey, para que den ese paso adelante del equipo. Uno desde la dirección del equipo, el otro desde el interior, intentando anotar. Y consigue poco a poco esos jugadores confíen en el grupo, confíen en sí mismo y confíen en el grupo. Y consiguen y empiezan a arrancar victorias durante la temporada.
Ujú. Sí, sí, sí. Mira, te cuento, es que tengo muchas anécdotas, y así que lo voy a ir intercalando mientras vamos contando la historia. Esto es como una especie de documental también, Exacto. el programa de hoy. Has hablado de, claro, de que, que no le caían bien de primera a Jim Valvano a ninguno de los entrenadores, porque no tienen... Es cierto, o sea, tú ves a todos esos entrenadores de la época, Dean Smith, creo que estaba Bobby Clemens también ya por ahí, creo que estaba en, no sé si en Clemson o Georgia Tech, Coach K y demás. Bueno, pues hay una anécdota que la cuentan en un libro que luego salió años después. Una anécdota de que Dean Smith, en la reunión de entrenadores de los equipos de la ACC de pretemporada, él siempre llegaba tarde. Y además lo tenían como algo normal porque pensaban que era, bueno, digamos, es un tipo de jerarquías, ¿no? Los más veteranos pueden llegar tarde y los jóvenes esperan al veterano. Pues al parecer Jim Valvano, estoy hablando a los 2 o 3 años, estaban esperando todos a Dean Smith, todos estaban, pues bueno, esperando que Smith llegase con 15-20 minutos de retraso, y Jim Valvano se cansó y le dijo al resto de entrenadores de la ICC, oye, tengo una idea, esperar un momento. Él pagó a un empleado del edificio donde estuviesen, le dio $10 y le dijo, oye, nos vamos a ir todos al baño. Cuando llegue Dean Smith, nos avisas y venimos todos. Entonces, se metieron todos al baño, llegó Dean Smith media hora tarde y se encontró la habitación vacía. Y justo a los 2 minutos, pues vinieron el resto de entrenadores y entró Jim Valvano primero y le dijo, hombre Dean, has llegado pronto, ¿no? Y al parecer, Coach K dice que fue de las primeras veces en la historia que vio una sonrisa de Dean Smith en su cara. Sí. También anécdota para conocer, pues bueno, el entrenador persona y no sé cómo llamarlo, pero alguien que entretenía. O sea, era, creo que lo has dicho tú muy bien antes, estaba por encima del baloncesto. El personaje de Jim Valvano estaba por encima del baloncesto, aunque hay cositas que ahora cuando entremos en la temporada, en el rush final de la temporada, hay cosas de entrenador también bastante interesantes, ¿eh? Arriesgadas, pero interesantes. Pero bueno, nos habíamos quedado, ¿no?, que se había lesionado Wittenberg, que era la estrella. Una anécdota que veo, Tony, también, te la cuento. Yo te lo voy contando todo lo que he visto. Sí. Ese año se introduce la línea de 3 puntos en la ACC. Pero en el documental se ve claramente cómo durante la ACC hay línea de 3 puntos, pero para el torneo nacional, en la NCAA Tournament, el March Madness, ya no hay línea de 3 puntos. O sea, cómo se fue implementando la línea, primero algunas conferencias, hasta que luego la adopta la NCAA. Creo que fue en el 85, puede ser. Estoy hablando de memoria, así que a lo mejor me estoy equivocando. Pero por esa época. Pero Sí, bueno, en NBA me suena que 84-85, más o menos. sí, pues normalmente la NCAA sería 1 o 2 años después siempre, pero algunas conferencias ya como la ICC, la habían implementado antes. Pero bueno, nos quedamos, Tony, en que en realidad la temporada va mal, Wittenberg se lesiona, van consiguiendo victorias, pero ya cuando llega a finales de febrero hay una imagen que Valvano lo dice claramente. Dice, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero si queremos ir al NCAA Tournament, tenemos que ganar el torneo de la ACC. O sea, no nos van a invitar. Y bueno, Correcto. aquí es cuando empieza todo, ¿no? Aquí comienza el mito. Aquí comienza el mito y la leyenda de los cardíacos predestinados, como Sí. le pusieron de nickname. A ver, para que entremos en contexto, los 3 últimos partidos de temporada regular de conferencia son ante Virginia, de Ralph Sampson, un gigante que encima en esa NCAA, pues con una liga restaurada, dominaba más que nadie. Pierden 75-86. Luego contra Maryland pierden 58-67. Y eso sí, ganan el último partido antes del torneo final, 130-89 a Wake Forest. Con esta papeleta, con un récord tal en conferencia, creo que de 17-10, pues bueno, van al torneo de conferencia y se encuentran precisamente contra Forest
en el primer partido. Wake Forest, con la que acaban de ganar de paliza, pues se encuentra en un partido pues con el cual comienza el no apto para cardíacos, ¿no? Y toda esta leyenda de partidos milagrosos. Comienzan contra Wake Forest, consiguen ganar, pero consiguen ganar 71-70, con un final que se puede dar un final así en un equipo, pero que se den 3 finales de partido, como se van a dar con este equipo en este torneo, más lo que luego enlazaremos en el Madness, es auténtica locura lo que hacen. Sí, sí. Ganan a Wake Forest. La semifinal, aquí ya estoy hablando de memoria, la semifinal es frente a North Carolina, si no me equivoco. La North De Carolina Michael Jordan, exacto. de Sam Perkins, de Dean Smith en el banquillo. James Y Worthy también, creo que estaba. creo que James Worthy se había ido el año No, James anterior. Worthy Porque se ha ido ya, sí, sí. Sí, North Carolina eran los actuales campeones. O sea, la temporada 81-82 la ganan con la canasta de la suspensión de Jordan. Worthy se va a la NBA, a ese draft, pero todavía se mantiene Sam Perkins, se mantiene Michael Jordan. Bueno, si es que con decir solo Michael Jordan ya es suficiente. Si es que da igual quién más estuviese. Pero bueno, este partido, Tony, también lo sacan, que es tremendo. Lo sacan también, estoy intentando recordar el final, a ver si lo encuentro. Con prórroga No tengo el incluida. resultado. Con prórroga. 91-84. 91-84. Que le pitan la quinta falta a Michael Jordan, si no me equivoco, en la prórroga, o antes del final del tiempo reglamentario, y bueno, eso ayuda. Que aún así, Sam Perkins tiene un triple para ganar el partido en el tiempo reglamentario, que, bueno, tú lo has visto el documental, si la gente se ve el documental, se sale del aro. O sea, literalmente se sale del aro. Yo creo que no ha habido... Es el momento probablemente más cercano que estuvo North Carolina State de ese año de no ir al Madness, ¿sabes? Que se cortase la racha, porque ese tiro es increíble que no entrase. Pero bueno, al final lo sacan y se enfrentan en la final a la Virginia de Ralph Sampson, número 2 del país por aquel entonces. No tienen a, digamos que su pívot es Star Bailey, que tampoco necesariamente era el tipo más, yo qué sé, no tiene pinta, ¿no? No sé qué opinas tú en el documental, pero no tenía pinta tampoco de ser en aquella época el físico mejor preparado para defender a Samson. Sí que es cierto que era alto, estaba explicado, estaba muy delgadito, buena envergadura, pero claro, es que Samson le sacaba 2 cabezas a todo el mundo. Y sí, este Samson partido... era un en medio de la NCAA, exacto. Samson era el gran monstruo, digamos, de la SEC. A nivel de dominador, de todo, ¿no? Se le queda poco. La categoría pequeña, casi. Pero sí, se encontraron al Carolina State, que como tú bien has dicho, es que va durante todo el torneo en la cuerda floja. Saben que en el momento en el que caigan eliminados, todo lo que no sea ganar el torneo es no ir al Madness. Entonces, claro, te encuentras un primer partido muy apretado, consigues ganar de un punto. El segundo partido, que vas a prórroga contra toda North Carolina, con un Dean Smith en el banquillo, rival, y a la cual, bueno, consigues sacar el partido y llegas hasta a una final contra Virginia, que como hemos dicho antes, pierdes tan solo en el antepenúltimo partido de fase regular, digamos. Entonces, está todo un poco como en contra ya de, bueno, yo creo que muchos pensarían, hasta que ha llegado North Carolina State, obviamente no van a ganarla a Virginia, ¿no? Nadie lo pensaba. Bueno, pues en este partido, en la final frente a Virginia, lo que sí que ha apuntado, que de hecho muestran en el documental, es que de hecho Virginia se pone 8 arriba y Valvano de repente empieza a meter una defensa, no sé cómo la llaman en el documental, ¿no? Triángulo y 2 o algo por el estilo, en el que básicamente están defendiendo en zona a todo el mundo menos a Ralph Sampson, que le meten 2 defensores. Que de hecho las imágenes son muy graciosas porque ves, cada vez que le dan el balón a Sampson, siempre tiene a 2 tipos. Pero bueno, esa defensa Virginia no la había preparado, cómo atacar eso. Hay que recordar, estamos hablando de una época diferente en la que no había reloj de posesión, que esto va a ser muy importante, por cierto, para todos los partidos.
En este caso había línea de 3 en la ACC, pero luego no la habría en el NCAA Tournament. Y bueno, el tema es que North Carolina State remonta. Creo que llega a ponerse como 9 arriba. Pero bueno, al final sobreviven de nuevo, ¿no? Survive in Advance, ¿no? O sea, es que está muy bien puesto el título Exacto. del documental. Sobreviven, consiguen ganar el torneo de la ICC. Creo que ahí ya es cuando esta plantilla se gana un poco al público, ya genera su afición, la tenían entregadísima, pero se ganan ya empiezan a ganarse, empieza el idilio, ¿no? Con la gente, con el gran público, sobre todo hablando de aquella época, del público de Estados Unidos, no es como ahora que es más global. Y bueno, es cuando empiezan a los jugadores. Los jugadores se les empieza a ver ya una actitud muy Balbán delante de los medios, Sí. por ejemplo. En la celebración, su trato con la paz, es un trato siempre muy, muy amistoso, muy desenfadado. Son tipos que son muy naturales y esa naturalidad no es una gracia forzada, sino que es que les sale natural, que es lo que tenía Balbán. Y bueno, se empieza a crear, pues eso, ¿no? Una especie de idilio, ¿no? De equipo simpático, de equipo que empieza a caer bien a todo el mundo, menos a sus rivales, por supuesto, y que, bueno, que ya gracias a ese torneo de la SEC, pues consiguen el billete para el Madness. Que el Madness, pues ahora contaremos también, nunca mejor dicho, la cura de torneo que tienen en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo el famoso hotel en el que se Sí. hospedan para las primeras rondas. Sí, también digno de señalar, Tony, que ya empieza en el torneo de la ICC frente a North Carolina y frente a Virginia al final la táctica que hemos hablado antes. Claro, no había reloj de posesión. Entonces, cuando un equipo estaba por encima del marcador, y normalmente North Carolina State siempre llegaba por debajo en el marcador a los últimos minutos, siempre existía, digamos, o incluso cuando iban empate, muchas veces sucedía, que para mantener la última posesión, aunque quedasen 2 o 3 minutos, un equipo se podía mantener pasándose el balón pues para quedarse el último tiro, evitar perder o tratar de pasarse el balón para evitar, digamos, para ganar el partido y asegurarte el partido. Lo que Balbano empieza a hacer aquí empieza a hacer faltas. Es una estrategia que a lo mejor hoy en día para ciertos momentos sí que está muy expandida, pero por aquel entonces no estaba tan expandida. Claro, no había reloj de posesión, la gente no se quería arriesgar a que un tiro libre, digamos, era prácticamente darle ventaja al contrario. Pero es que hay que recordar otra cosa. En aquella época todavía no se daban 2 tiros libres por cada falta. Todas las faltas eran 1 más 1. O sea, si fallabas el primero, no tenías opción al segundo, había rebote. Entonces, Balbano ya empieza en el torneo de la ICC, pues eso, cada vez que el partido está igualado, confío más en meter presión y hacer faltas para que tiren tiros libres y a ver cómo responden frente a la presión, que necesariamente dejarles atacar por cualquier otra razón, porque van ganando, porque van perdiendo y demás. Pero bueno, eso luego se va a ver muy claramente en el torneo y se va a ver, yo creo que cuando más visible se hace es en la final, que luego entraremos a hablar de ello. Pero bueno, has dicho, ¿no? Se clasifica para el torneo como campeones de la ICC. Les meten con un seed número 6, creo, si no me equivoco. Y les mandan, no recuerdo dónde era Oregón, ¿no? Creo que les mandan a Oregón para las 2 primeras rondas y ahí es donde tú has comentado, Tony, que el hotel que le reserva la NCAA era, bueno, descríbelo. Tiene espejos en el techo. Ya a partir de ahí, ya que cada uno imagine lo que Sí. quiera. Pero es un hotel, pues, ¿no? Con colores vivos, digamos, y espejos en el techo y en las paredes. Entonces, bueno, ya a partir de ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero sí, es muy gracioso además cómo lo cuentan, ¿no? Los propios protagonistas cuando llegan allí. Y bueno, llegan a acaban la temporada regular, hemos dicho que no estaban rankeados en la previa, acaban rankeados como el 16º equipo del país, que ya cogen auge, ya se convierten en un equipo por lo menos a tener en cuenta.
Y llega una primera ronda en la cual se supone que son muy favoritos, juegan contra Pepperdine, la Universidad de Pepperdine, y, amigo, lo que sufrieron contra Pepperdine. Hombre, sufrieron muchísimo, ya empiezan a hacer... este fue el partido de las 2 prórrogas, que ganan al final de 2 puntos. Otro partido que tenían prácticamente perdido, creo que al final del tiempo reglamentario iban perdiendo de 4 y remontan haciendo faltas y fallando tiros libres. Creo que este es el partido en el que falla los tiros libres un jugador que tenía un 84% de porcentaje en tiros libres. O sea, creo que van perdiendo de 4 y consiguen empatar con 2 canastas en el último minuto, mientras le hacían falta a un tipo que era imposible que fallase 2 veces seguidas y las falló. Y se llevan el partido en la segunda prórroga. Además, imágenes del banquillo de Pepperdine celebrando lo típico cuando va un equipo ya al final, yo creo que queda 40 segundos y van 10 arriba y ya está todo el banquillo pues eso, saltando, celebrando y tal. Pues esa misma imagen la van protagonizando los jugadores de Pepperdine y de repente, pues como bien dices, se les fuma esa ventaja con lanzamiento del mejor tirador de tiros libres de todo el equipo. O sea, el jugador al que no le tienes que hacer falta nunca era el que se desmarcaba, el que conseguía el balón y le hacían la falta. Lanzaba ese primer tiro libre, como has dicho, eran 1+1, no eran 2 tiros libres. En cuanto fallaba el primero, claro, ¿qué ocurría? Que según iba fallando, la presión iba aumentando. Y el siguiente tiro libre, el aro era más pequeño. Esa psicología la dominaba muy bien Balbano. Y ahí es donde ibas tú antes, Jairo, con que Balbano no era solo lo emocional y no era solo tocar la fita, sino que también era un jugador, era un entrenador muy avanzado en cuanto a ese tipo de dominios de partido. Era un entrenador muy lúcido en momentos de mucha tensión, de mucha presión, en la cual incluso a veces parecía el partido estar totalmente perdido, pues él conseguía reaccionar y se conseguía sacar cosas de la chestera que muchas veces sus propios jugadores no entendían por qué mandaba eso. Como es el ejemplo del tema de faltas, ¿no? Hay partidos que incluso yendo empate, creo que era el de Virginia, creo recordar, en Madness, incluso yendo empate, manda a falta para tener la última posesión, manda a hacer faltas. A pesar del riesgo de que el otro equipo se ponga luego por delante y en ese momento tienes un empate que si fallas pues te vas a perder. Pues él incluso ahí ya empieza a manejar finales de partido un poco inverosímiles, pero que luego le salen bien. Y están otro ingrediente más que va a hacer que la figura de Balbano se engrandezca tanto. Sí, de hecho, por no anticipar, pero es que creo que nos sale en un vídeo que tenemos preparado, en la final también, el partido iba a empate y balón para Houston y le mandan a hacer falta al freshman de Houston, que de hecho lo dicen claramente en el vídeo. Nos dicen que le hagamos falta al freshman yendo empate y claro, el freshman falla y la última posesión es para North Carolina State. Pero bueno, segundo partido en Oregón, segunda ronda del Madness, partido frente a UNLV. Ya estaba Jerry Tarkanian por ahí, entrenando a la Universidad de Nevada, Las Vegas. Este partido para mí es el partido de Thad Bailey contra Sidney Green. Al parecer, ¿no? Hubo unos comentarios antes del partido. Sidney Green, gran estrella de UNLV por aquel entonces, cuando le preguntan sobre su duelo con Thad Bailey en la zona, él dice, no tengo ni idea de quién es Thad Bailey. Básicamente. Y este partido lo saca North Carolina State, por ir un poquito más rapidito, con 17 puntos en los últimos 11 minutos de Thad Bailey, incluida la canasta, el go ahead basket, ¿no? Con 4 segundos, perdiendo de 1, que mete Thad Bailey, faltando 4 segundos. Al final, UNLV no consigue anotar en la última jugada y vuelve a remontar, en este caso con una heroicidad de Thad Bailey, que una cosa que me sorprende de Thad Bailey es que en el partido, en el documental lo dicen, él tenía por dentro el resquemor, ¿no? de la venganza frente a Sidney Green, pero en realidad, él no era un tipo muy vocal. Entonces, No. al final eran, digamos, sobre todo Wittenberg y demás, los que realmente hacían más el trash talking. Pero es gracioso ver a Thad Bailey decir, sí, con una manera muy tranquila, decir, no, yo estaba enervado por dentro, yo quería demostrarlo todo. Pero decía, pues sí, no se te nota, macho. Pero bueno. Un hombre tranquilo.
A ver, vamos a recapitular por si nos hemos perdido un poco el camino. Hemos hablado ahora mismo de 5 partidos clave, ¿no? Los 3 del torneo de conferencia y los 2 primeros del Madness. Primer partido con Wake Forest gana de 1. Segundo partido con North Carolina gana de 7, pero en prórroga. Tercer partido, la final contra Virginia, la ganan de 3. Pepperdine, tras 2 prórrogas, ganan de 2. Y contra Nevada Las Vegas ganan de 1. Es decir, de ahí el mote que le pusieron de cardíacos o predestinados. 5 partidos seguidos en el alambre. Pues, si esto no es uno de los mejores equipos en este momento, históricos, de la NCAA en clutch time, que me digan a mí cuál es. Sí, no, tremendo. Tremendo. Luego llega el Sweet 16, que ya es el partido más facilito que tienen frente a Utah. Ganan de 20, así que ese lo vamos a pasar rápido. Por fin tienen un día tranquilo, por fin, porque madre mía. Pero en el Elite 8 se vuelven a cruzar los caminos con Ralph Sampson y Virginia. Y volvemos otra vez a tener un partido, como lo hemos dicho antes, cardíaco. O sea, otro partido hasta el final. Otra vez, por cierto, con la defensa, haciendo faltas en los últimos segundos y demás. Y vuelven a sacar el partido ganando de 1. O sea, tremendo. Otra vez, ¿no? Otra vez defendiendo un último tiro del rival con un marcaje, ¿no? La máxima era que no coja el valor. Ralph Sampson se ve, de hecho, que el jugador que tira de Virginia está completamente solo, pero porque tiene 3, 4 jugadores encima Sampson. La historia era que no cogiese el balón. E incluso luego meten una canasta que ya está fuera de tiempo. Que es como ya el tercer rebote. Pero ya veas, pero le llega a meter. Sí. O sea, iban mal los tiros de Balvano diciendo que ni la oliese, ¿no? Porque ahí se le podía el partido. Consiguen esa victoria, consiguen la victoria contra Virginia, avanzan de ronda y ya llegamos a la Final Four. Una Final Four en la que ellos se tenían que enfrentar a la Universidad de Georgia, pero por el otro lado realmente venían los 2 grandes favoritos, que era la Houston de Olajuwon, Drexler y demás, Phil Lamayama, ¿no? Frente a la Universidad de Louisville, que creo que había ganado el campeonato 2 años antes, si no me equivoco, 2 o 3 años antes. Todo el mundo pensaba que el Houston-Louisville era la final anticipada. Sí que es cierto que durante la Final Four muestran en el documental claramente, volvemos otra vez la diferencia y la personalidad de Jim Valvano, ¿no? Cuando se clasifican a la Final Four, como creo que hay seguridad, digamos, la gente en Raleigh, en North Carolina, donde está el campus de North Carolina State, pues claro, van 5.000 personas en los entrenamientos, les esperan a la salida de los entrenamientos, en el parking, en el campus, en todos los lugares. Y hay un momento en el que la seguridad o los empleados de la universidad le dicen a Valvano, oye, ¿quieres que te limpiemos un poquito la entrada y demás? ¿Quieres que quitemos a la gente de aquí? Y Valvano dice claramente, no, que leche me vais a quitar a la gente de aquí, pero ¿tú te crees que yo ya viví esto más veces? Y el tipo salía ahí a recibir a la gente, se tiraba ahí 1 hora con la gente, se iba a la Final Four y empezaba a dar entrevistas a todo el mundo. O sea, él ya se veía, ¿no? Luego lo hablaremos, pero ya se veía que él se sentía muy cómodo enfrente de una cámara. O sea, con todo el cariño del mundo, a él le gustaba también sentirse, digamos, en el ojo del huracán, en cierta manera. Probablemente por eso estaba muy bien, se sentía cómodo enfrente de las cámaras. Probablemente también por eso se sentía muy, voy a decir, muy... Sí, creía bastante, ¿no?, en sus decisiones en los últimos minutos. Él iba para adelante. No daba la sensación de que Valvano era un tipo que consultaba mucho con sus asistentes. Tenía una imagen clara, perdemos de 3, falta este. Y ya está. O sea, tiramos para adelante. Tenía una impulsividad confiada, ¿no? Yo creo que lo que él decidía sí que lo pensaba mucho, pero es verdad que era su pensamiento, era lo que decidía y asumía responsabilidades. A mí me gusta mucho en ese momento de las 5.000 personas que van a los entrenamientos, cuando sus propios jugadores, ¿no?, le dicen, oye, pero ¿cómo vas a entrenar aquí con 5.000 personas? Creo que era William que se lo dice y le dice, tú disfruta. O sea, que no te vas a ver en otra igual en tu vida. Disfruta de esto. Se lo decía a sus jugadores, es un baño de masas. No habían tenido ninguno en su vida.
Tenía que disfrutar ese momento. Y ahí es donde consiguen esa conexión con el público al final y con todos sus aficionados. Cuando llegan a la Final Four igual, en Queque, en New México, igual consiguen esa conexión, esa simpatía con la prensa, con el público en general. Estamos hablando ya no de tu campus, estamos hablando ya de todo el país. Al final, 50 millones de personas que se ven en la Final Four. Y mientras el resto, ¿no? Lo dicen unos amigos de Balbano, el resto están todos, hay que descansar, esto es una guerra, esto es ganar o perder. No, él está a disfrutar. Él disfruta la Final Four y demuestra que estas competiciones, ¿no? Cuando se dice que un equipo pequeño llega lejos en cualquier torneo, hay que disfrutar. Demuestra cómo hay que disfrutarlo. Es decir, disfrutar de todo lo que hay alrededor, disfrutar de todo lo que conlleva esa experiencia, pero luego dar la cara en la pista, ¿no? Que es lo que hacen. Y Albano en el momento es, bueno, vamos a disfrutar y si perdemos de 40 para casa, no pasa nada. No. Él quiere ganar el torneo y él se ha preparado, lo hemos dicho antes. Él, en cuanto llega a North Carolina, está preparado para ganar el torneo. Y cree ciegamente en ese objetivo. Y bueno, pues ya está, ahora mismo lo tenemos a tan solo 2 pasos, ¿no? Esa semifinal en la Final Four. La semifinal, de la que no vamos a hablar mucho porque digamos que es el segundo partido más cómodo que tienen todo este mes. Vencen de 7 a Georgia. En este caso no hay milagro, llegan con ventaja en los últimos minutos. Partido más o menos cómodo, lo voy a decir de esta manera, salvando las distancias. Y básicamente se plantan en la final nacional, ¿no? Está North Carolina State, que un mes antes no, era un equipo que no estaba rankeado, que no iba a ir al torneo final, pues se plantan en la final frente a la Universidad de Houston. Una Universidad de Houston que era el número 1 del país, la gran favorita, un equipo conocido, los Phillies la llama por el tema de que, claro, es que todos te hacían mates, jugaban muy rápido, robaban muy atléticos. Básicamente se pensaba, ¿no? Antes del partido que la única manera de poder intentar competirle hasta Houston iba a ser jugar a posiciones muy largas, básicamente. Intentar rebajar el tempo del partido, que haya pocas posesiones, perder pocos balones y, bueno, tanteo bajo y a ver si podemos mantenerles, pues eso, jugar 5 contra 5 a lo que aguantemos, básicamente. Lo gracioso de todo es que Jim Valvano básicamente tenía una idea contraria a todo eso. De hecho, en la rueda de prensa creo que lo decía también, ¿no? Anterior al partido, que era muy gracioso, sale en el documental, que le preguntan si va a intentar disminuir el tempo del partido para tener más posibilidades y creo que él dice algo por el estilo de sí, acabo de hablar con los jugadores y les he dicho que no paren de pasarse el balón, que tiremos lo menos posible y que si es posible y no tiramos hasta el martes no tiramos. O sea, estaba irónicamente sin dilucidar nada, ¿no? Cuál era su game plan, pero ya estaba dejando caer que algo estaba preparando. Y luego, cuando empieza el partido, tenemos un vídeo que lo muestra. Si quieres, podemos hablar antes de ver el vídeo. North Carolina State no sale a intentar parar a Houston. North Carolina State le empieza a jugar de tú a Houston, jugadas rápidas, mucho robo de balón, tiros rápidos y sorprendentemente funciona. Sobre todo en la primera parte funciona bastante porque North Carolina State se va 8 arriba en el marcador. Drexler, clave, supongo también, Clyde Drexler con problemas de faltas. Y bueno, llegamos al descanso con 8 arriba en el marcador. Pero amigo, empieza la segunda parte, Tony, y empieza la tormenta, ¿no? Eso, como bien has dicho, ¿no? Él le dejó claro a los jugadores que tenían que jugar como jugaban siempre, como les había llegado hasta allí, no por llegar a la final iban a cambiar en ese momento precisamente, y es lo que hacen, ¿no? De hecho, Drexler se quedan 4 puntos en este partido. No es ni el tercer máximo anotador siquiera de Houston. Hakeem Olajuwon va a ser la gran bestia, va a terminar el partido con 20 puntos y 18 rebotes. Va a ser la gran amenaza de
de estos Cougars contra los Wolfpacks y bueno, pues vamos a tener de nuevo uno más para la colección final apretado de partido. Y bueno, esto es historia. Repito lo que hemos dicho antes. Con el partido empatado a falta de 45 segundos, Houston tiene balón y mandan a hacerle falta al freshman, que no recuerdo su nombre de nuevo, del equipo de Houston. Falla el tiro libre y quedan 44 segundos. Y creo que en este momento es mejor que pongamos el vídeo, ¿no?, que hemos extraído con un pequeño resumen. Son 2 minutitos de Jim Valvano principalmente comentando un poquito la final. 2 minutos con todos los highlights y con el final de ese partido. Así que vamos a ponerlo, a ver que no me equivoque. Por cierto, Tony, como siempre tenemos problemas, hazme así si lo escuchas. Vale. Correcto. Venga, pues vamos a intentar ponerlo. Pues dime si lo escuchas. And so when the game started, people forget we went up and down. We took more shots than they did. Outside as well, Bailey. Now that's going to shock a lot of people. NC State going right at them. Because we thought we could surprise them. Maybe personifying the type of attitude that a Jim Valvano would have. We figured that they were thinking we're going to hold it. Instead, we went right after. Sidney Lowe, Spot Wittenberg, the long-range bomber. We were up 8 at the half, 33-25. It was perfect. We were very confident. But I also know they're going to make a run. Anders is in there. Anders starts him out. Alvin Franklin. State players are getting very hesitant. We've seen a big momentum change as Houston has come storming out of the dressing room. 17-2 Monday. Don't worry about it. Just remember what we always talk about. Be in a position to win at the end of the game. Don't worry about it, ¿eh? 17 de parcial, no os preocupéis. Es la canasta del empate de Wittenberg. If we're in a position to win, we will go find a way to win. We want to take the last shot. They almost stole the ball on 2 occasions, and Benny Anders has the steal. And he's going to go dunk it. Rick grabs it, turns, and lets it fly. Down to 14 seconds. Almost stolen by Drexler. Boy, is he good at that. They've got to drive to the basket. It's down to 7 seconds. You can see the time. Wittenberg. It's a long ways. They won it. I just took off in flight. I mean, happiness, joy. And I didn't know where I was going. I was just running like crazy. It was a fabulous feeling. For the 1983 Wolfpack, they now live on forever. The biggest of all March miracles. The dream was to cut the Nets down in a national championship. That was my dream. Well, I'm one of the lucky people in the world that can say that one of my fondest dreams became a reality. Pues ahí tenéis el vídeo. Ups, la publicidad. Vale, sigue. El vídeo, Tony, de la final, ¿no? Contada por Jim Valvano. Que, sí. Bueno, es que la última jugada es tremenda porque se empiezan a pasar el balón. Evidentemente, la gente del podcast, os invitamos a ver el vídeo en YouTube, aunque a lo mejor os la conocéis. Se empiezan a pasar el balón y además pases muy arriesgados, ¿no? De cosas básicas como cruzando el balón de una esquina a la otra contra jugadores muy atléticos, defensores en Houston muy atléticos. Un par de veces casi le roban el balón. El tiro de Wittenberg es prácticamente de 9 metros tras casi perder el balón. O sea, el peor tiro, bueno, no el peor, los hay peores, pero un tiro prácticamente se podría decir a la remanguillé casi antes de que te roben el balón. Y de repente, en algo que no sé qué, si quieres la podemos comentar rapidito, el tiro se queda corto, lo coge Lorenzo Charles debajo del aro, completamente solo para machacar el balón. Que a mí lo que me sorprende es la defensa de Houston. Se quedan todos parados. Es tremendo cómo ninguno va hacia el balón, ninguno tiene la confianza de pensar que joder, es que el balón puede no llegar al aro. El único que lo hace es Lorenzo Charles y bueno, le da el título nacional. Claro, ahí lo comenta en el documental Olajuwon, que él no va por el balón
por miedo a que le señalen goaltending. Es decir, el balón está descendiendo, que al coger el balón, si coge un poco, digamos, dirección de aro, realmente, le puedan dar pues la canasta válida, o sea, ese rebote como canasta a North Carolina State, y por eso él se excusa en eso, el no saltar, el no luchar el rebote. Claro, no solo no lo lucha, sino es que tampoco consigue la marca de los Charles para que no consiga el balón. Los Charles salta solísimo. De hecho, bueno, Wittenberg en la comida en la cual que se graba para el documental, en la cual comentan todas las jugadas, van comentando el torneo entero prácticamente, los jugadores, Wittenberg dice que fue una gran asistencia lo que hizo y no un mal tiro, ¿no? Por Sí, un la poco de grandísima asistencia. La jugada se la dio. Me gusta mucho, ¿no? Cómo Wittenberg se acuerda de su instituto, se acuerda de Mata y de su entrenador. En ese último pase es el que está más cerca de perder. Sí. El jugador de Houston, no recuerdo cuál es ahora mismo en concreto, consigue palmear el balón, le quita un poco el balón, pero claro, Wittenberg lo dice, él fue con una mano el balón, yo cogí el balón con las manos, como me enseñaron desde el instituto, que hay que coger siempre un pase con las dos manos. Y es verdad que eso hace que el balón no salga corriendo, porque si le llegan a robar el balón en carrera, el jugador de Houston solo, y eso termina en bandeja o mate y título para los de Texas. Pero no, consigue poner las manos firmes, consigue retener el balón, lanza lo que sea y bueno, lo que sea fue el milagro y la culminación de un final perfecto. Lo dicen en el documental y es cierto, esto lo haces tú en un guión de película y vamos, te queda como demasiado idílico, ¿no? Demasiado perfecto todo. Que un equipo con todo lo que tuvo, cambio de entrenador 2 temporadas anteriores, un entrenador que viene de perfil medio bajo, consigue llegar poco a poco, tan diferente al resto, es muy realizable a nivel de película. Y bueno, pues muchas veces cuando dicen, ¿no?, lo de la realidad supera la ficción, desde luego estos Wolfpacks lo vieron. Y Balvano con Balvano a la cabeza. Sí, sí. No, tremendo, ¿eh? Tremendo el final. Tremendo Jim Balvano, que por cierto también dice en el documental, ¿no?, que Wittenberg siempre en todos los finales ajustados iba a abrazar a Balvano y le echaba al aire con un abrazo. Y en la final hay una imagen icónica que es Jim Balvano corriendo por la pista, él solo, intentando buscar a alguien a quien abrazarse. Y él dice en el documental, ¿no?, yo estaba buscando a Wittenberg diciendo, me va a volver a abrazar. Pero claro, estaban ya todos en una piña y entonces se metió él en cualquier piña que podía. Pero la imagen es graciosa de 5 segundos de Jim Balvano corriendo sin saber a quién abrazarse por la cancha. Pero bueno, aquí, digamos, esta es la historia del documental de Survive and Advance, de un equipo tremendo, una historia tremenda. Probablemente no es el hecho, volvemos a lo que hemos dicho al principio, no es el hecho de que North Carolina ganase, porque además sí que nos puede sonar que un equipo de la ACC gane el torneo nacional, puede suceder, sobre todo más en los 80, es más el cómo, ¿no? Son esos 3 partidos del torneo de la ACC, son prácticamente todos los partidos del NCAA Tournament, partidos ajustados, siempre en desventaja en los últimos minutos, teniendo que forzar faltas, canastas inverosímiles, fallos de las estrellas rivales también inverosímiles, y luego, claro, como has dicho tú, ese final idílico con un palmeo solo en el que Olajuwon no defiende y Lorenzo Charles, un jugador en la temporada 82-83, secundario en cuanto a importancia en el equipo, que, bueno, queda para la historia de la NCAA en general, porque probablemente no ha habido ni habrá a lo mejor en muchísimo tiempo una historia como la de estos Wolfpack. Y claro, todo esto, Tony, y ya lo podemos unir, este es el comienzo, digamos, del crecimiento o darse a conocer nacionalmente o globalmente de Jim Balvano. A partir de aquí, Jim Balvano ya no es el joven entrenador de North Carolina State que mira qué gracioso es, que se lleva mal, bla, bla, bla. Jim Balvano es el entrenador del equipo campeón nacional y, bueno, se convierte, por cierto, entrenador y athletic director, por cierto, y empieza a ir a televisiones, se convierte en un personaje mucho más allá del baloncesto, que yo creo que Wittenberg, que se convierte en un asistente 2 años después en North Carolina State, lo deja caer también, de que
digamos que el personaje Valvano, en cierta manera, no le permitió al entrenador Valvano, digamos, concentrarse todo lo que tenía que concentrarse en el equipo, ¿no? Y bueno, es que una cosa lleva a la otra. Es que Jim Valvano, ¿cómo ibas a parar a esa fuerza de la naturaleza? ¿Sabes? Es que... El personaje se comió un poco al entrenador, ¿no? Al final, bueno, pues eso, es una personalidad tan potente, un carisma tan arrollador, que yo creo que obviamente, esto que fue por todos sus logros y sobre todo este gran logro como entrenador, pero también por ese carisma, ¿no? Y esto, yo creo que el ser entrenador fue un paso a lo que él realmente estaba abocado, que era, pues eso, ¿no? Convertirse en esa gran figura mediática en la que se convirtió, ¿no? Tuvo una explosión mediática brutal. De hecho, bueno, era profesional como analista estrella en ESPN. Pero claro, porque es que realmente es donde un poco están donde puede aprovechar su mayor virtud, ¿no? Que da esa capacidad de concentrar toda la atención en el buscarlo. Es que le salía natural, que era lo más sorprendente de todo esto, ¿no? Tuvo todo esto con algunos problemas legales con el tema del reclutamiento dentro de North Carolina State, que fue que le llevaron un poco, bueno, que le llevaron realmente al final a tener que tomar la decisión de dimitir como tanto director deportivo de North Carolina State como entrenador, ¿no? A partir de ahí, pues comienza esa carrera hasta que surge la fatídica noticia, se anuncia que pues fue diagnosticado con un cáncer. Si quieres, pasamos rápido sobre ello porque realmente es un poco injusto, ¿no? Sobre todo ahora cuando lees todas las noticias. Los problemas de Valvano en North Carolina State surgen a finales de los 80 porque hay un libro que saca, bueno, un autor en el que básicamente está culpando, sin decir el nombre, pero está diciendo que North Carolina State ha estado pagando a jugadores de diferentes maneras, en el reclutamiento. Creo que un jugador estaba principalmente centrado en el reclutamiento de un jugador, no me acuerdo su nombre, Washburn creo que se llama. Todas esas alegaciones le hacen primero dimitir como athletic director, pero él sigue siendo entrenador de baloncesto durante un año más. Pero luego termina dimitiendo como jugador de baloncesto, como entrenador del programa de baloncesto, a pesar, y esto es muy importante, a pesar de que todas, digamos, las alegaciones más duras que se hacen en ese libro, la NCAA dijo que no, que eran mentira. Lo que había sucedido era que había habido ciertos jugadores que, por ejemplo, en las entradas de los partidos que le daban a ellos o en la ropa de entrenamiento y demás que le daban de North Carolina State, pues ellos lo vendían. Entonces, digamos que inculparon indirectamente los responsables de la universidad a Jim Valvano como que no habías supervisado correctamente al equipo, ¿no? Para que no hiciese ese tipo de cosas, y eso acaba con él fuera de los banquillos, con unos primeros años en los que, sinceramente, creo que había una mutua desgana, tanto de North Carolina State hacia él como de él hacia North Carolina State. Digamos que la relación se rompe un poquito, aunque luego se recupera, ya con el tema del cáncer y demás. Pero bueno, lo que has dicho tú, se convierte en analista, un gran analista. Hay vídeos por ahí, si la gente lo quiere ver, con Dick Vitale y Jim Valvano comentando partidos juntos, que eso parece el circo más que otra cosa, porque claro, los dos con el tonito de voz y la manera en la que se expresan, pues os podéis imaginar. Y luego lo que has dicho tú, ¿no? A Jim Valvano hoy en día se le conoce, aunque no sepáis nada de él, se le conoce, y solo sigue en la NCAA a día de hoy, se le conoce porque cuando él, bueno, prácticamente se sabe que le queda poco tiempo por el tema del cáncer, él crea la fundación Jimmy V, que ha recaudado millones y millones y millones para la ayuda frente al cáncer. Lleva, creo que son, pues eso, más de 30 años, si no me equivoco, esa fundación existiendo. Todas las semanas en diciembre es la Jimmy V Week.
siempre hay 2 partidos en el Madison Square Garden, donde todos los ingresos son digamos, donados a la Fundación Jimmy B. Y bueno, digamos que eso también es el legado de Jim Valvano, ¿no? El entrenador, con su historia, la temporada de 1983, el personaje, cómo era, ¿no? Cómo era como entrenador, pero cómo era enfrente de las cámaras, como analista, las bromas que hacía, su forma de ser, ¿no? Que nos ganaba a todos, a los que estaban dentro y a los que estaban fuera del baloncesto, tanto como para influir a un canal de 4 desconocidos españoles que ya sabéis, la gente que nos escucha en el podcast, la sintonía de entrada, siempre antes de empezar la música tenemos la frase famosa de Jim Valvano que hemos puesto al principio. Y bueno, la figura, ¿no? El legado, lo que he dicho, el entrenador, el personaje y luego también la figura ligada a la lucha contra el cáncer, que digamos es lo que sigue a día de hoy, porque, bueno, no recuerdo la fecha, lo podemos mirar, pero en 1993, Tony, Jim Valvano nos deja, a ver que miremos la fecha, nació el 10 de marzo de 1946 y muere el 28 de abril de 1993 con solamente 47 años. En el documental sale, Tony, no sé si nos puedes contar tú más, que en esos últimos meses de vida de Jim Valvano, digamos que uno de sus antiguos enemigos se convierte prácticamente en su mejor amigo y su compañía incluso de noche durante esos meses. Así es, durante esos meses, pues Valvano es ingresado en el hospital de Duke, en la Universidad de Duke, y entonces, bueno, pues obviamente allí Coach K es prácticamente una visita diaria, ¿no? La que tienen, Coach K lo dice, son 4 meses aproximadamente, en los cuales se ven prácticamente, pues eso, es la persona que más tiempo pasa con él. De hecho, a Coach K es el que le cuenta un poco su idea de esta fundación, de la Fundación Jim Valvano. Además, fíjate un poco la mentalidad de Valvano, ¿no? Voy a ganar al cáncer aunque no esté ahí viéndolo, pero lo voy a hacer yo. Pues de ahí es su motivación para esta fundación, ¿no? Él sabe que ya no le queda nada de tiempo, que es terminal, que va a fallecer en poco tiempo, pero quiere dejar ahí su impronta y que gracias a ese dinero que se va a invertir para la investigación, para poder desarrollar una cura contra el cáncer, pues él quiere ser uno de esos responsables y que se diga el día de mañana que él, gracias a él en parte, se pudo vencer a esta fatídica enfermedad, ¿no? Y sí, son meses eso, de confidencias. Coach K, yo creo que es una de las partes más emocionantes dentro del documental, por ejemplo, que en las cuales él, pues eso, ¿no? Describe cómo comparten diferentes tipos de momentos, de risas, de lloros, de confidencias, y consigue una amistad como pocas veces ha podido conseguir Coach K, ¿no? Hasta ese momento. Es muy gracioso también cuando la parte en la que describen, ¿no? Una foto, ¿no? Dos de las narices más famosas de la NBA. Pero sí, es muy, muy emotivo y 2 genios al final de los banquillos, muy diferente cada uno en carácter. Nada que ver, obviamente, el carácter de Valvano con el de Coach K. 2 entrenadores de la misma generación prácticamente. Pero bueno, que al final, pues eso, no tuvieron ese reencuentro al final de la vida de Valvano, que marca, yo creo, un poco también luego lo que va a ser la carrera de Coach K. Uh-huh. Y bueno, como ya nos hemos ido a más de 1 hora y sabíamos que iba a suceder porque era imposible, aunque pensásemos media hora, 40 minutos, la figura de Jim Valvano y hablar de este documental, ¿no? Seguro que nos daba para más de 1 hora y probablemente nos podría dar para incluso más. Alguna anécdota se nos habrá escapado por ahí. Nos queríamos despedir, Tony, con los mejores momentos de ese discurso que da en los ESPY Awards. Estos son unos premios que daba la ESPN, creo que esto es en marzo del 93, prácticamente un mes antes de morir. Justo unos días antes, él va a North Carolina State y para el homenaje a los 10 años desde la victoria del Madness, del título nacional del 83, que da un discurso también más basado en el profesional y sobre los jugadores, pero es también muy emotivo y aparece en el documental. Y días después, cuando él ya, bueno, Coach K lo dice, él está prácticamente que no se puede ni mover. Dick Vitale
le llama y básicamente la mujer de Balbano le dice que no se puede poner. Y Dick Vitale insiste hasta que habla con él y en cierta manera le convencen de viajar, ¿no? Desde donde estaba hospitalizado en Duke a, creo que era Nueva York. Viaja Coach K con él, viajan las dos parejas con sus mujeres. Y bueno, cuando... Aquí, esto también es muy Jim Balvano, ¿no, Tony? Cuando él llega no al escenario, pero digamos, donde se está celebrando los premios, al teatro donde se estuviesen celebrando, él ya llega que le tienen que sujetar para andar. A él, cuando le introducen y le dan el premio, a él le tienen que ayudar, porque él no puede prácticamente ni andar. Él estaba con unos dolores tremendos. Eso sí, en el momento en el que se planta enfrente del micrófono, se convierte. O sea, de repente, los 28.000 tumores que tenía en el cuerpo desaparecen de su mente y hace un discurso que es histórico a día de hoy, pero es histórico no solo por lo que dice y por la forma de lo que dice y por las risas y los lloros que te puede crear, también porque en realidad estás viendo una persona que sabes que va a fallecer pronto, sabes que tiene los días contados, que no ha podido prácticamente ni andar, le han tenido que sujetar para llegar al atril, y de repente empieza a hablar, empieza a bromear como si nada sucediese, empieza a mirar, hace algunos movimientos como si de repente hubiese recuperado la movilidad y hubiese vencido durante unos minutos. Jim Balvano vence al cáncer y nos deja ese legado, ¿no?, hecho en forma de discurso, que yo creo, Tony, los mejores momentos que hemos podido extraer, es la mejor manera, ¿no?, para acabar este programa de hoy. Como homenaje a Jim Balvano, como homenaje a la North Carolina State de 1983, a una de las grandes historias, ¿no?, de la NCAA. Y bueno, un programa que yo creo que estaba en el debe. Lo hemos hecho en el campus contigo, Tony. Muchas gracias por la idea, evidentemente. Muchas gracias también porque nos ha hecho volver a vernos el documental. Ya sabéis, le decimos a la gente que el documental está, si estáis suscritos a Disney Plus, lo podéis ver allí en esa plataforma. Y si no, bueno, os vamos a dejar con los mejores momentos de ese discurso para acabar el programa que, bueno, a pesar de haberse no visto el documental, a pesar de saber lo que va a decir, las bromas, digamos, las lecciones de vida que nos deja, yo creo que nos sigue emocionando. Así que, Tony, muchas gracias por todo. Nos despedimos ya, pero ya sabéis, 5 minutos con los mejores momentos del discurso de Jim Balvano en 1993. Hasta luego. To me, I don't know how much I have left, and I have some things that I would like to say. Now, when I'm fighting cancer, everybody knows that. And people ask me all the time about how you go through your life and how's your day. How do you get through life or each day? It's the same thing. To me, there are 3 things we all should do every day. If we do this every day of our life, you're going to have, what a wonderful, number 1 is laugh. You should laugh every day. Number 2 is think. You should spend some time in thought. And number 3 is you should have your emotions moved to tears. Could be happiness or joy. But think about it. If you laugh, you think, and you cry, that's a full day. That's a heck of a day. You do that 7 days a week, you're going to have something special. And I always have to think about what's important in life is to think, to me, of 3 things. Where you started, where you are, and where you're going to be. Those are the 3 things that I try and do every day. And, you know, when I think about getting up and giving a speech, I can't help it. I have to remember the first speech I ever gave. I was coaching at Rutgers University. That was my first job. And I was the freshman coach. That's when freshmen played on freshman teams. And I was so fired up about my first job. So my idol as a coach was Vince Lombardi. And I read this book called Commitment to Excellence by Vince Lombardi. And in the book, Lombardi talked about the first time he spoke before his Green Bay Packer team in a locker room. They were perennial losers. This is the first one I ever gave. And I read this thing, Lombardi, what he said was he didn't go in. He waited. His team was wondering, where is he? Where is this great coach? He's not there. 10 minutes. He's still not there. 3 minutes before they have to take the field, Lombardi comes in,
bangs the door open, and he walked in, and he just walked back and forth like this, just staring at the players. And he said, all eyes on me. First game, and he said, gentlemen, we will be successful this year. If you can focus on 3 things and 3 things only: your family, your religion, and the Green Bay Packers. And he like that. And the rest of it, they knocked the walls down. The rest was history. I said, that's beautiful. I'm going to do that. Your family, your religion, and Rutgers basketball. That's it. I had it. Listen, I'm 21 years old. The kids I'm coaching are 19. All right? And I'm going to be the greatest coach in the world, the next Lombardi. And I'm ready. And I'm practicing out right beside the locker room. The manager's telling me, you got to go in. Not yet, not yet. Family, religion, Rutgers basketball. All eyes on me. I got it. And now finally he said, 3 minutes. I said, fine. True story. I go to knock the doors open, just like Lombardi. Boom! It didn't open. I almost broke my arm. I was like, it was when it didn't open. Now I'm down. The players are looking. Coach, help the coach up. Help him up. And now I did like Lombardi. I walked back and forth, right? And I was going like that with my arm, get the feeling back in it. And finally I said, gentlemen, all eyes on me. And these kids wanted to play. They're 19. Let's go. I said, gentlemen, we'll be successful this year if you can focus on 3 things and 3 things only. They said, yeah. I said, your family, your religion, and the Green Bay Packers, I told them. I did that. I remember that. And the screen is flashing up there 30 seconds like I care about that screen right now, huh? I got tumors all over my body. I'm worried about some guy in the back going 30 seconds. Huh? Now I look at where I am now, and I know what I want to do. What I would like to be able to do is to spend whatever time I have left and to give and maybe some hope to others. 500,000 people will die this year of cancer. And I also tell you that 1 in every 4 will be afflicted with this disease. And yet, for somehow, we seem to have put it in a little bit of the background. I want to bring it back on the front table. We need your help. I need your help. We need money for research. It may not save my life. It may save my children's lives. It may save someone you love. And it's very important. And ESPN has been so kind to support me in this endeavor and allow me to announce tonight that we are starting the Jimmy V Foundation for Cancer Research. And its motto is, don't give up, don't ever give up. And that's what I'm going to try to do. Every minute that I have left, I will thank God for the day and the moment I have. And if you see me, smile and maybe give me a hug, because that's important to me too. I've got to go, and I've got one last thing.